¿Qué tal, gente? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carolina Dardi. Y bueno, sin tanto preámbulo, hoy vamos a hablar de una cuestión que ustedes saben que yo baso este canal en los estudios de los autores que han hecho estudios científicos, de campo, grandes investigadores, personas que hace muchísimas décadas están trabajando con los trastornos de la personalidad. Muchos de los canales, diría todos los canales que hablan sobre trastornos de la personalidad, están basados en libros como Tudor o en Sam Vaknin, que si bien muchas cosas yo tomo de Sam Vaknin, no tomo todo. Lo que tiene de maravilloso Sam Vaknin es que comparte de dónde saca la información, entonces uno puede hacer escuela y aprender realmente con él, pero hay que molestarse y hacerlo, no solamente repetir lo que él dice. Él, como es un narcisista, como él es un narcisista cerebral, como él se define, tiene muchos rasgos psicopáticos, muchos rasgos borderline también. No es y bastante pasivo-agresivo también. Entonces, él no tiene una visión positiva, alentadora en cuanto a la posibilidad de remisión del trastorno de la personalidad, de los trastornos de la personalidad y sobre todo con el trastorno narcisista. ¿Por qué? Porque además, tengamos en cuenta que él es un narcisista y él estudió tanto en profundidad que él no tiene solución. Porque él sabe que terapia a la cual él se someta a hacer no va a tener posibilidad porque sabe las preguntas, las respuestas, por qué se le pregunta eso. Entonces, tiene pocas chances de remisión en su caso. Pero tengamos en cuenta, un narcisista estándar, una persona, un ciudadano a pie que tiene el trastorno de la personalidad narcisista, que se conduce a terapia, que hace una terapia que sea acorde a su psicopatología, de lo que yo vengo estudiando, de lo que yo vengo leyendo, hay una gran esperanza. Hay algo llamado trauma complejo, la teoría de la disociación estructural, que lo aborda bien en profundidad y habla muy bien cómo se van estructurando las distintas identidades en una persona disociada, en una persona con una identidad disociada. Esta teoría propone un cambio revolucionario en cuanto al tratamiento de las personas con traumas complejos. Hay partes infantiles en las personas con traumas complejos. Por eso es que muchas de las personas que están en pareja o han estado en pareja con una persona narcisista tienen mucha disonancia cognitiva. ¿Por qué? Porque interactúas con la persona que tiene una parte aparentemente normal. Pero detrás de esa máscara, no es una máscara que se pone la persona a voluntad, a propósito, sino que la tiene para presentar al público, tratan continuamente de seguir adelante, como sea, erráticamente como ellos saben hacer, como han aprendido a hacer. Entonces, vos interactúas con esa máscara, que es la parte aparentemente normal de esa persona que es fóbica, no quiere saber nada de los traumas, de los problemas, del pasado, es muy amnésica incluso. Pero después en la dinámica de la pareja, empezás a actuar con sus partes emocionales, con sus partes infantiles, con sus partes hostiles, con sus partes adolescentes, con sus partes que imitan a su perpetrador original. Y te encontrás con una persona que parece ser un desastre. Y entonces, esa disonancia se produce justamente porque hay dos ideas que son exactamente opuestas y no pueden caber la una y la otra en el mismo lugar, en el mismo pensamiento de una persona. Esta persona es bueno o es malo. Es bueno o es malo. Cuando uno empieza a pensar a los demás como buenos o malos y dividir el mundo entre bueno y malo, entre las personas, clasificarlas entre blanco y negro, buena o mala, nos vamos a encontrar siempre con un problema de disonancia cognitiva. Porque nadie es bueno del todo ni nadie es malo del todo. Es más realista aceptar a las personas y ver a las personas que tienen en algunas cuestiones positivas y tal vez muchas negativas, ya sean por sus traumas, por sus trastornos, por sus partes disociadas, por sus partes infantiles, adolescentes, enojadas, hostiles o que imitan a su perpetrador original. Hay que tratar de ver la persona en su conjunto, si todas esas cuestiones que tiene tras esa apariencia de normalidad
te causan un gran dolor, un dolor insoportable, un dolor que va más allá de toda lógica, que el amor no duele, no debería de doler, eso de que las canciones nos venden, de que el amor tiene que doler, que te tienes que desangrar para poder amar, para poder sostener una pareja, eso no es real. No es real eso. Una persona que te ama no te daña. Estas personas no pueden amar, no es que no quieren, no pueden amar porque no saben cómo. Porque su primer objeto de amor, sus primeras relaciones de amor en este mundo, no le enseñaron cómo amar. Pero eso es parte de su pasado. Puedes tener compasión por su pasado, pero no hacerte cargo de los problemas psicológicos de la otra persona. Aprender a renunciar es la clave. ¿Por qué la clave de esto? Porque hay muchas personas que se empeñan, no que vos tenés el problema, no que vos tenés que ir a terapia, no que vos tenés el trastorno narcisista, no. Como si el otro fuese una persona, como si fuese una máquina que el terapeuta te lo va a arreglar y te lo va a dejar perfecto para que vos puedas disfrutar de un gran amor. Esto no sucede así de esta manera. El otro no es máquina, ni tampoco podés compelerlo a hacer una terapia. En todo caso, ahí tenés que hacer una separación entre él y vos. Porque todo eso obedece a un pensamiento. Si vos estás bien, entonces yo voy a estar bien. Si vos te curás, entonces yo voy a ser valorada y amada. Eso porque estás atando tu autoestima y tu sentido de valor al otro. Y no estás renunciando, haciendo el corte, castrándote en ese pensamiento. Y esto genera un dolor insoportable. Que el dolor es cierto y es válido, porque la persona lo siente. Pero hay que cuestionar la creencia en donde está sustentado ese dolor. Esto pasa a menudo. Le pasa a muchísimas víctimas de abuso narcisista. ¿Y por qué le pasan? Y llegan al punto de darlo todo, de desintegrarse, de permitir que el otro, consciente o inconscientemente, se permite que el otro haga un daño abrumador, se permite que la parte que imita a su perpetrador original abuse de nosotros también. Entonces, esta es una cadena de abusos. Ah, lo han abusado, pero si vos te quedás, estás permitiendo que su perpetrador original, que tiene introyectado en su cabeza, abuse de vos también. Entonces, tengamos en cuenta estas cuestiones. Hay que saber frustrarse. Hay una gran esperanza en cuanto a la recuperación de las personas con trastornos narcisistas, con trastorno límite de la personalidad, con los trastornos en general que tengan origen traumático, basado en esta teoría de la disociación estructural. Pero, así todo, Onno van den Hart, Susan Soon, Katy Steele, Nagenhus, que son los creadores de esta teoría de la disociación estructural, cuando hablan en el manual, uno que está en inglés, que habla sobre el tratamiento para los trastornos relativos a la disociación, trauma relacionado con la disociación. Cuando ellos hablan en particular de cómo tratar a cada parte, porque cada parte tiene un tratamiento diferente, y cuanto más herramientas, más conocimientos tenga el terapeuta, va a poder resolverlo mejor. Y una de las partes más interesantes de los que se hablan en este canal, justamente son las partes infantiles, que son las partes que tienen componentes narcisistas. Y estas partes, esta gente que viene de la teoría de la disociación estructural, que es más bien una teoría de tercera generación, más de corte cognitivo-conductual, hablan y ellos mismos dicen que estas partes infantiles deben ser tratadas a través de la psicología, de la psicoterapia transferencial de Otto Kemper, o de la psicología del self, del yo, de Kohut, de Heinz Kohut. Es todo lo mismo, pero solamente hemos estado viendo este gran elefante. Uno ha tenido la pata, otro ha tenido la pata, otra pata, y lo hemos estado viendo parcialmente. Hoy en día hay abordajes
hay abordajes que combinados pueden hacer una gran esperanza de esto. Pero esto no es una tarea de las parejas. Esto es una tarea, un gran compromiso moral y social de los profesionales de la salud mental, que deben ponerse seriamente a estudiar. Porque las cosas que yo veo que me discuten en Instagram el otro día, no se puede creer. No se puede creer. Lo que mata es la ignorancia. Si usted es terapeuta y tiene enfrente una persona con trastorno límite de la personalidad, no puede estar justificándolo todo el tiempo de que pobrecito sufrió un montón, que el borderline sufre un montón. Sí, el narcisista también sufre un montón. Y la persona con estrés postraumático complejo también sufre un montón. Y la persona codependiente y la persona con trastorno dependiente de la personalidad también sufre un montón. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar justificando todas las malas conductas? ¿Vamos a estar avalándole? Bueno, sí, y bueno, hiciste tal aberración, pero bueno, eso porque vos sufriste. No, señores. Si usted, señor terapeuta, no tiene los pantalones suficientes para ponerle límite, para organizarle el ello, porque uno no puede andar por la vida haciendo, ni ellos, ni uno, ni nadie puede andar por la vida haciendo lo que se le viene a la pulsión. La pulsión pasa por el ello, no pasa por ninguna instancia del yo, sale fuera. Esto Otto Kemper lo redefine y no habla de pulsiones, sino de estados de afecto máximos. Y analiza estos estados de afecto máximos, hace intervenciones y hace interpretaciones sobre estos estados de afectos. Lo cual es muy interesante, porque ya porque la pulsión, Freud habló que es una instancia entre lo físico y lo psíquico. Pero el estado de afecto máximo es algo más tangible. Y hay que abordar desde ahí. Y Otto Kemper también habla de que cuando se le quita lo pretencioso y patológico al narcisista, queda la estructura desnuda de la personalidad límite. Así que cuando dicen, ¿cómo vas a comparar una persona con trastorno límite con una persona narcisista? Vayan y lean. Vayan y lean, porque están leyendo una parte de la literatura de la psicopatología de los trastornos de la personalidad. No están leyendo la otra parte, que es muy importante. Otto Kemper habla y no es antiguo. El señor, aún con 94 años, es director del Instituto de Investigación de los Trastornos de la Personalidad de la Well College ciudad de Nueva York. Es una eminencia lo que sabe ese hombre, y es actual las investigaciones que él habla. No se quedó hace 50 años atrás. La psicoterapia con acento en lo transferencial, en lo contratransferencial que él propone, es realmente, va más allá de todo. ¿Por qué? Porque otros tipos de terapias abordan nada más que la conducta, las manifestaciones externas. Y este tipo de terapia tiene la función y la finalidad y el propósito de cambiar la personalidad desde las bases, construir de nuevo ese ello. Educar ese ello, formando un super yo integrado funcionalmente a esta sociedad, que pase por la instancia del yo. No hay un yo, no puede haber un super yo en un ser humano si no hay un yo. Todo lo pulsional, lo que nos venga en gana, las sensaciones, le tenemos hambre, pulsión, siempre tienen que pasar por una instancia del yo. Pero si estas personas no tienen formados un self, un yo, ¿de dónde van a sacar los límites personales? ¿De dónde van a sacar que no se puede dañar al otro? Porque no hay un yo, no hay un filtro. Y eso es lo que se conoce como la conducta amoral de las personas narcisistas, de los psicópatas. De los psicópatas más bien, porque los narcisistas muchos sí tienen alguna estructuración del yo y del super yo. Algunos, no todos.
dependiendo de la gravedad, porque esto es un espectro que hay algunos que van de menor a mayor, o sea, es un espectro, no todo narcisista va a ser exactamente igual. Por eso, cuando dicen, ay, no compares los borderline con los narcisistas que no tienen nada que ver, sí, tienen todo que ver, porque en toda persona límite hay muchos rasgos narcisistas y también hay un falso self. Hay un ofrecimiento del sí mismo para evitar el abandono. Sí que hay manipulación en ello. Consciente o inconsciente, pero la hay. Y los interlocutores, los terceros, terminan siendo damnificados por las personas límites, por motivos diferentes que el narcisista, que es más explotativo. Por motivos diferentes, pero daño se hace. Esto es una manifestación externa de la conducta. Internamente pasan otras psicodinámicas. Pero el daño sucede. Y ese es el sentido de responsabilidad que debe tener una persona límite, que se debe comprometer a un tratamiento. Y saber que el tratamiento, tanto del límite como del narcisista, es de por vida. No es un tratamiento que, sí, una gran remisión la pueden obtener en el primer, segundo año de tratamiento. La gran remisión, pero después hay que sostenerse. Hay que sostenerse y hay que tener ese compromiso. Que, como es tan largo y estas personas tienen falta de control de impulsos, suelen dejar. No suelen sostener estos tratamientos por mucho tiempo. Pero hay algunos que sí quisieran. Y hoy vi un comentario que un muchacho comentando, me parece que soy narcisista, pero con las cosas que escucho ya me da miedo entrar a terapia. Porque hay mucho estigma. Yo he trabajado mucho en humanizar al narcisista en este canal. No estoy diciendo que pobrecito, ni lo justifico, ni no. Es horrible las cosas que hacen a las demás personas. Es horrible el padecimiento y el sufrimiento que causan en su entorno. El PDM, el Manual de Psicodiagnósticos Dinámicos, lo dice. De que además las personas con trastornos de la personalidad que recurren a la salud mental terminan recurriendo no por motus propio, sino compelidos por los familiares porque no lo soportan más, porque se están enloqueciendo los familiares, el entorno. Entonces, no es que por voluntad propia van a terapia, pero cuando tienen la voluntad de ir, se encuentran con este tipo de contenido en donde es altamente estigmatizante, en donde, es más, muchos de ustedes que me imagino que se sienten, que se saben presas, víctimas, sobrevivientes de este tipo de relaciones abusivas, encuentran que tienen rasgos narcisistas y se enojan, no conmigo, yo estoy dándole el mensaje, yo no te estoy acusando a vos, no te conozco. ¿Cómo te voy a acusar a vos de narcisista? No te conozco. Y por ahí a veces salta alguien y solo se está denunciando a sí mismo de que tiene ese trastorno, o que tiene tal rasgo que yo estoy describiendo. Que lo niegues o que insultes a los demás no te va a quitar el problema. El problema tenés que abordarlo en este tipo de terapias. No en cualquier terapia tampoco. Hay que buscar a un terapeuta que maneje estas herramientas, estos instrumentos científicos. Estoy editando finalmente el libro Agresividad, Autodestrucción y Autodestrucción en la Relación Terapéutica de Otto Kemper. Justamente habla del narcisismo, cómo se puede, reciclar, utilizar en el buen sentido esa agresividad del narcisista, de la persona límite, en función a su mejora, en función a un tratamiento terapéutico, cómo se puede utilizar ese proceso de transferencia y contratransferencia para poder mejorar la situación de estos pacientes. Es un gran libro. Es un gran libro que todo terapeuta que se diga especialista en trastornos de la personalidad y que trate personas límites debe de saberlo. Por más que tenga otro abordaje. Es más, las perspectivas cognitivos conductuales
ayudan en las manifestaciones externas, pero en lo interno, no. Entonces la persona empieza a limitarse desde lo externo. Pero ¿cuánto puede aguantar si es una bomba de tiempo? Sabe que no tiene que hacer determinada cosa porque en el interlocutor va a causar tal o cual efecto. Entonces ahí es donde se dice que empiezan a manipular y que aprenden a manipular mejor. Pero si la propuesta terapéutica va desde la construcción misma de su propio self, que es lo que está destruido en realidad, lo que en realidad en lo que nunca se le permitió que se les construya realmente, porque donde hay un narcisista hay una madre narcisista, en donde abandonos, en donde no se le ha permitido a ese ser humano construirse, pero ser humano en fin, no es ni demonio, ni Drácula, ni vampiro, ni chupasangre. Sí, son bastante pesados, sí, pero eso no quiere decir que no sea, esa persona tiene solución. Por supuesto que la contracara de esto y las trabas a su evolución es el componente antisocial, o sea, psicopático. Se espera que todo narcisista tenga determinado componente psicopático, antisocial, o sea. Su gravedad, su intensidad, su cantidad va a determinar el éxito o el fracaso de una terapia. Creo que vale la pena intentarlo. Creo que la lucha no debe estar en contra del narcisista, porque si vamos en contra del narcisista, lo que estamos propiciando en definitiva es que esas personas se escondan y articulen mejores herramientas, porque ven estos canales. Porque el narcisista, generalmente un narcisista maligno ataca a un narcisista patológico. Y el narcisista patológico consume este contenido porque quiere vengarse del narcisista maligno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza a descubrir y empieza a escuchar, empieza a preguntarse, ¿seré yo narcisista? Y hay Es una idea errónea que se difunde por internet. No, si te lo preguntaste, entonces no sos narcisista. No, sí, los narcisistas se pueden preguntar. Son personas que tienen prueba de realidad, no son loquitos que no se enteran de la realidad. Sí, bueno, toman pedazos, extractos de la realidad, a veces construyen su propia realidad. Tienen muchas manifestaciones irracionales, pero esto no quiere decir que no se puedan dar cuenta de que tengan tal o cual rasgo. Y cuando se empiezan a dar cuenta que tienen tal o cual rasgo, en vez de tratarse, tratan de esconderse. Y el trastorno sigue, porque por más que lo niegues, por más que te escondas, por más que te escondas abajo de una piedra, el trastorno va a seguir, porque está acá adentro. Entonces, tratemos de que esta comunidad, no te digo que avalemos las conductas, porque yo nunca avalo las conductas, y de hecho las describo. Y las describo en función también de que las personas se den cuenta de que tal vez tengan este problema, y en función de que las personas que no tengan este problema de narcisismo o de trastorno límite empiecen a darse cuenta dónde está el problema del otro y dónde empieza el mío. Porque cuando yo empiezo a ver que el otro tenía tal o cual conducta, empiezo a validar mis percepciones, que tal vez en ese momento tuve esa percepción, pero no me animé a soltar en aquel momento. Y ahora que estoy aprendiendo, me estoy dando cuenta de que yo sí tengo estos problemas, que el otro tenía estos otros problemas, y que me hizo creer de que el problema principal era yo. Las personas se van desembarazando porque se han hecho, como hay una difusión de la identidad cuando se entra en una relación con un narcisista y con un límite también, con los dos tipos de personalidades. ¿Por qué? Porque son personas que tienen problemas en crear sus límites personales. Entonces, cuando entran en tu vida, hacen esto, construyen una difusión de la identidad. Vos ya no existís, pasás a ser un introyecto mudo en el caso de narcisista. Y una relación simbiótica con la persona límite.
cuando no hay esta diferenciación, vos no sabés, llegás a un punto donde estás perdido y no sabés cuáles son los problemas del otro y cuáles son mis problemas. Porque es todo eso es un cuerpo con dos cabezas. Entonces, esa es la función de este canal. Y si usted se dio cuenta, si te diste cuenta de que tenés rasgos potentes, agarrá alguno de los videos donde hablo de los rasgos y pones criterio de diagnóstico 1, tal cosa. ¿En cuánto lo sentís? Del 1 al 10 o del 1 al 5. 1, 2, 3, 5. Ponele. Son 9 criterios. Vas viendo ahí la intensidad que tenés. Y con ese papelito que anotaste, vas y se lo llevas a un terapeuta que trabaje con estos problemas. Y los videos de escisión, bueno o malo, te amo, te odio, es muy importante para comprender cómo se constituye la psicología del odio y de la agresividad. Y si te das cuenta de que cuadrás en la manera de sentir, según lo que hablo en ese video, que hablo de Melanie Klein, hablo de Otto Kemper, hablo de John Lacan, si vos te das cuenta, porque ese es el núcleo de la agresividad, tanto de la persona límite como de la persona narcisista. No toda persona límite, ya lo sé, me dicen, no todas las personas, no son todas iguales porque hay un montón de combinaciones, pero tampoco narcisistas son todos exactamente iguales. Algunos son pasivos agresivos, algunos son abiertos, otros son encubiertos, algunos son parafínicos y otros no. No son todos iguales. El borderline tampoco, son todos iguales. Pero sí hay una raíz, una matriz, que es la ansiedad de abandono. Y el borderline, ante la ansiedad de abandono, ataca. Mientras que la persona con trastorno dependiente de la personalidad se somete. Más bien se somete. También puede ponerse furiosa la persona también con trastorno dependiente cuando ve que el abandono es certero. Pero si es una amenaza de abandono, se somete, cosa que el límite no se somete. Y salta la ira. Ahí salta la ira, toda esta agresividad. Además, cuando el límite ha sido muy pasivo, también tiene reacciones maníacas, o sea, ahora vas a ver quién soy. Todo esto conjuga para la violencia doméstica, para la violencia de pareja. Este es el componente y son las bases, por el motivo por el cual la violencia de pareja crece y después ya sabemos las estadísticas de los resultados. Me llamó otro día la atención, estaba leyendo un informe, Japón 13% de femicidios, de asesinatos en el contexto de violencia doméstica. Y Perú, el 43%. En el medio todo el resto. Pero 43% de la población es una barbaridad. Estamos hablando de casi la mitad de la población sufre de este flagelo. Es muchísimo. Compromiso. Mi tarea es sumamente comprometida en esta cuestión. Divulgar este conocimiento que va a un público en general, va para la víctima, para el sobreviviente, para el terapeuta, para el coacher, para la persona que se percibe, que sospecha que tiene un trastorno de la personalidad, va para todo el mundo, para ayudar a las personas a que la educación es la base. La educación es la base. Con la educación vos es una herramienta poderosísima. Con la educación vas y pedís la ayuda donde corresponde. Pero sin la educación no sabes dónde disparar. Y basta del estigma. Basta de estigma. ¿O ustedes quieren que los narcisistas sigan existiendo aún escondidos? ¿Qué prefieren? ¿Que vayan y recurran a un buen terapeuta que les pueda solucionar su problema y que ese trastorno y esa agresividad, igual al límite,
se reduzca? ¿O prefieren verlos derrotados? A veces se desea que ese otro a sí mismo. ¿Qué es lo que prefieren? ¿Qué les haría mejor como seres humanos, como personas? ¿Que se erradicase, que se disminuyeran las personas con trastornos a la personalidad? ¿Que curasen, que remitieran sus problemas? No, tal vez no para que sean felices si no están con vos. Tal vez para que no causen daño a más personas. Tal vez para que no causen daños a sus hijos, a sus empleados. ¿Qué preferís? Pregúntatelo porque la respuesta es muy importante. Si querés apoyar el contenido de este canal, te invito abajo en el enlace de PayPal. Como yo siempre estoy hablando de cosas fuertes, mis videos casi siempre se desmonetizan. Y hacer un video lleva mucho tiempo. Tiempo en buscar la información, tiempo de construir las ideas, los conceptos, de edición, equipo también. ¿Vieron que brillo ahora un poquito más? Bueno, compré un aro de luz. Hay todo equipo, cámara, micrófono. He mejorado muchas cosas que he ido comprando con los aportes que han hecho de diferentes personas. Bueno, es voluntario, no es obligatorio, por supuesto. Si no podés colaborar económicamente, podés colaborar a través de un like, compartir este material. ¿Por qué? Porque los videos que están desmonetarizados, YouTube los deja ahí en el cajón de los recuerdos, no los difunde. Y queremos, porque yo confío en ustedes, de que la mayoría de ustedes quiere que el trastorno se erradique, que los trastornos, que haya un avance en cuanto a la concientización de tratarse, de ingresar al sistema de salud mental. No tenemos este tipo de educación. Y yo sé que ustedes quieren que esto se difunda y que quieren que esto remita, que esto entre en un proceso de desaceleración. ¿Por qué? Porque así evitamos muertes, porque así evitamos femicidios, porque así evitamos niños abusados, porque así evitamos la violencia doméstica, la violencia contra las criaturas, la violencia de pareja, la violencia contra los animales. ¿Ustedes quiénes creen que cometen este tipo de actos contra los niños, los animales, los ancianos, las parejas, las mujeres, las personas que por alguna circunstancia de la vida están vulnerables? ¿Quiénes cometen este tipo de actos? ¿Cualquier persona? ¿Una persona absolutamente sana? Absolutamente no. Y ustedes lo saben. Ayúdenme a difundir este contenido. Nos vemos. Hasta luego.